voz. Hola, un gusto saludarles. Mi nombre es Roberto Hernández Alfaro y estamos en Hablemos de Voz. Hoy tenemos, primero que nada, el agrado de contar con Isabel Guzmán. Es prácticamente una artista integral. De hecho, yo la admiro mucho. Siento que en algún momento me gustaría ser exactamente igual que ella, pero ahí poquito a poquito vamos avanzando. Y bueno, tenemos el placer de tenerla acá. Entonces, primero que nada, la recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto. Bueno, básicamente, Hablemos de Voz, que ese es el nuevo podcast. Vamos a intentar descubrir un poco más de la persona. ¿Cómo fue que llegaste hasta acá? Porque supongo que no fue totalmente lineal y probablemente hubieron ciertos momentos donde en vez de un camino recto, posiblemente hubieron caminos un poco serpenteados, ¿verdad? Claro. Pero aquí estamos para aprender un poco más de vos, saber cómo fue que llegaste hasta acá, e inclusive tomar nota, ¿verdad? Para echar para uno, para sus actos. Entonces, bueno, démosle la bienvenida a Isabel y bueno, contar nuestra historia. Muchas gracias por el espacio. Sí, ha sido una búsqueda constante de donde Isabel se sentía bien artísticamente, porque he sido una chica muy privilegiada de pasar rodeada de arte desde que estoy muy pequeña. Yo me crié con mi papá y ahí había mucha música. Mi papá fue músico en su tiempo y su esposa cantaba, entonces en mi casa siempre había mucha música. Y por el lado de mi mamá, ella ha bailado toda su vida y ha entregado toda su vida a la danza, entonces yo crecí en los teatros también. Entonces la música y la danza iban como a la par. Y sí, empecé a cantar desde pequeñita, digamos, como el coro del colegio, que de la iglesia, que no sé qué. Y ahí empecé a cantar mucho, bailo desde que tengo 6 años. Y ya cuando estaba un poco más grande, donde viene como la disyuntiva de qué vamos a estudiar, ¿verdad? Era muy complicado porque en ese momento en El Salvador, yo soy salvadoreña, no había posibilidad de elegir carreras universitarias en arte, solamente artes plásticas. Ahora ya hay unas más, pero en aquel momento no había posibilidad. Entonces era muy difícil para mí saber a dónde, ¿verdad? Entonces después vino esa parte como de emigrar y de venirme a Costa Rica por diferentes circunstancias a buscar esa área musical. Según yo iba a dejar la danza, no pude dejar la danza, entonces seguí en la misma cantada y bailada. Entonces era como Isabel haciendo por allá y por acá, por allá y por acá. Y no fue hasta que tenía yo 25 años que tuve la oportunidad de viajar a Nueva York la primera vez. Donde conocí el teatro musical. Ahí fue en Nueva York específicamente. Y en Nueva York entendí un poco quién era yo, porque yo en ese momento me gustaba mucho hacer canciones, me gustaba mucho hacer música, cantaba, bailaba, pero nunca como que integraba lo que hacía. Entonces, de casualidad fui a hacer me gané una beca de 2 meses y medio en 2 escuelas diferentes. Y ahí llevaba un curso de teatro musical. ¿Un curso? Un curso. Y en ese curso dije, ¿qué es esto? Porque además tenía compañeros y compañeras que eran como una, ¿verdad? Que hacían de todo. Entonces yo decía, ¡jue! Y ahí se me cambió el chip y cuando regresé, me regresé un tiempo a El Salvador, pero ya yo tenía como esa sensación nueva del tipo de artista que yo podía ser. Y ya posteriormente fue que empecé a hacer teatro. Entonces ya la tercera parte, ¿verdad? Del teatro musical llegó. Yo tenía alrededor de 27 años y ya me quedé ahí haciendo eso. ¿Y cómo fue que obtuviste la beca a nivel, digamos, de Nueva York? O sea, como sí. De cierto modo, ahorita nos estuviste contando de que, estuviste prácticamente en la música desde pequeñita, estuviste en la parte de danza desde que tenías 6 años. Y bueno, hubo un proceso claramente de desarrollo para llegar literalmente a las tablas. O sea, uno no se gana una beca por solamente ganársela. ¿Cómo fue, digamos, el proceso? Como yo he bailado mucho toda la vida, en esa edad yo estaba muy activa como bailarina y participé en una convención de danza, de esas que hacen aquí en Costa Rica, que se llamaba, ya no existe, pero se llamaba Danza Américas. Y en esa convención yo participé con un solo y era el aniversario de los 10 años, creo, de Danza Américas. Entonces los premios eran un poquito más elaborados de esa vez. Entonces gané el primer lugar de mi categoría, entonces me regalaron el tiquete de avión y el tuition, digamos, de estos 2 cursos que yo iba a llevar en Nueva York. Entonces fue casi que solo me pagué como la estadía. Entonces ahí entre los amigos y no sé qué, ahí pues logré ir y fue un éxito, la verdad. Claro, no fue hasta más adelante que ahorré mucha plata para poder volver, porque yo dije, yo tengo que volver
y ya grande, en 2016, regresé, ahora sí, solo a estudiar teatro musical, a un curso particular de teatro musical, y ya me regresé y básicamente he hecho eso. Y como a la par yo he ido como mucho fortaleciendo pues la parte musical, entonces como toda mi creación como que se fue yendo como hacia ese lado más escénico. Entonces ahí estoy. Súper. De hecho, yo les digo que ella es una artista integral porque así lo es, digamos, vos componés, inclusive tus teatros musicales, digamos, los que haces acá, por ejemplo, el que ahorita estás montando, el libro de la selva, bien, vos lo estás creando totalmente sola, sí, ¿verdad? lo estamos empezando a escribir y es chistoso porque yo ya tenía la idea de escribir un musical propio de una experiencia de vida que a mí me pasó. Y entonces tengo los bocetos y los borradores ahí, pero bueno, ahora con mi novio, él me compartió una idea hace unos meses ya que él tenía de una obra pequeña que había escrito sobre el libro de la selva, y cuando me la enseñó yo dije, pero esto es un musical, o sea, los personajes, los números, todo, o sea, y me volví loca porque era como la oportunidad más grande de poner en práctica muchas de las cosas que yo quería probar a nivel creativo. ¿Y cómo fue que llegaste a literalmente poder componer música? Porque claramente hay un proceso ahí, porque ahorita nos comentaste, bueno, baile, la parte de la música, que bueno, que te la inculcó tu papá, ¿verdad? Pero ¿cómo fue? Sí, ¿verdad? Es como raro que componga. Mira, no es raro porque, bueno, sí. ya la hemos escuchado y sabemos que vos escribís tu propia música, bueno, prácticamente cuando haces los musicales, y eso, bueno, muy personalmente a mí me parece increíble, la verdad, y la verdad te felicito por eso, ¿verdad? Sí, yo tengo mucha inspiración, digamos, de cuando yo estaba pequeña, yo seguía mucho, en mi casa habían unos discos, en mi casa se cantaba mucho, habían unos discos de esta intérprete de cabaret y teatro musical argentina que se llama Nacha Guevara. Entonces ella tenía una dupla con el esposo donde las canciones eran originales y eran como originales teatrales, y entonces eran números de cabaret, y yo eso lo tengo desde que yo tengo memoria, o sea, tengo creo que 10 años y yo oía a Nacha Guevara y cantaba las canciones y era como, entonces yo ahora me siento una igualada de Nacha Guevara porque lo que hago me recuerda mucho a Nacha Guevara, ¿verdad? Lo que yo escuchaba, claro, en una versión tal vez más Isabel y más moderno, ¿verdad? Pero me recuerda mucho eso. Y sí, creo que mi gusto por hacer canciones es lo que me llevó a componer. Yo estaba en el colegio y yo componía y hacía canciones y participaba en los concursos del colegio y así. Y cuando ya empecé a crecer me gustaba como esa idea de producir, ¿verdad? Como empezar a hacer, de producirle la música, las canciones y eso. Y con eso pasé un poco más a producir música un poco para danza, porque yo era bailarina. Entonces era como más por el lado de la danza. Y finalmente llegó el teatro musical, entonces era hacer canciones escénicas. O sea, todo fue como poco a poco dándose. Y claro, ahora tengo la oportunidad de retomar. Yo estaba en educación musical, en artes musicales de la Universidad de Costa Rica hace como 10 años. Y lo dejé porque no era exactamente lo que yo quería. Finalmente en pandemia pude retomar la carrera y me cambié a composición. Entonces dije, yo tengo que retomar esto. Y entonces esa parte académica siento que está siendo muy difícil porque es muy diferente a lo que tal vez yo quisiera hacer, ¿verdad? Musicalmente, pero lo estoy viendo como una parte de fortalecimiento para lo que quiero hacer. Y siento que ha funcionado, o sea, siento que he podido combinar cierta parte de la academia con la escena, que es lo que yo hago, y tengo ya varios números. Tengo un espectáculo entero que está ya con su versión para orquesta, y tengo un número cómico también que está con su versión para orquesta, y bueno, y el libro de la selva, si todo sale bien, sí, esperemos que es una combinación de todo ahí. O sea, en la universidad prácticamente empezaban dando, digamos, las bases para poder, digamos, componer un poco más, ¿cómo llamarle? Como un poco más técnico, tal vez. Sí, digamos que yo también, imagínate, yo con el teatro musical hay mucho repertorio de grandes compositores como Stephen Sondheim y Leonard Bernstein, que son compositores muy académicos, fueron compositores muy académicos, y su referencia, digamos, hace que uno quiera buscar como ese desarrollo en esas habilidades, ¿verdad? Compositivas, donde la música se enriquezca mucho, donde no me quede solo en hacer la canción y ver sino que en orquestar y ver qué sonoridad es la que querés para tu canción, para tu historia. Entonces, todo eso realmente es algo que he podido aprovechar, digamos, en la U. Claro, hay una doble Isabel en la U, porque hay una Isabel que es más académica, que tiene que buscar los ejercicios de música contemporánea, pero hay otra Isabel que sigue siendo pues la que está explorando pues esa parte contemporánea en el teatro musical, ¿verdad? Correcto. A mí me parece muy
bastante integral, como ahorita te estaba diciendo, que Isabel, bueno, baila, aparte también está en la parte de teatro musical y si no me equivoco, hace poquito te admitieron también en la Universidad de Costa Rica en la parte de artes escénicas, ¿verdad? No, eso fue al revés, fue cuando yo quise regresar a la U y cambiarme de carrera. Apunté a dos posibilidades, o sea, regresar a composición, hacer los exámenes de composición y hacer los exámenes de artes escénicas por si el otro me decía que no. Curiosamente, eso fue en 2019 y no me aceptaron en composición. No pasé, sobre todo la prueba práctica, la de la audición práctica. Entonces, casualmente en artes escénicas sí me aceptaron, pero descubrí artes dramáticas me aceptaron, pero descubrí que lo que quería era estudiar composición, entonces me esperé y volví a intentar el siguiente año y el siguiente año ya pude pasar las pruebas. Super. Me preparé con un poco más de antelación para poderlas hacer y ya pude pasarlas. Ok, ¿y cómo es eso de llegar y tener, digamos, la parte estudiantil o la parte académica y también revolverla con prácticamente la parte de teatro musical, la parte de estar en las aulas, como se dice? Vieras que ha sido muy lindo porque yo creo que las cosas pasan por algo y yo creo que este era el momento para mí para estudiar composición. Yo creo que yo hubiera podido estudiar... Venga. Y bueno, ok, entonces es una experiencia muy bonita de estar revolviendo la parte académica con la parte técnica. Sí, yo creo que las cosas pasan por algo, porque creo que este era el momento para mí para estudiar composición, porque yo creo que yo si lo hubiera hecho en el momento que lo intenté, que tampoco pasé las pruebas, que fue cuando yo tenía así como 22 años. Claro, pero estabas jovencita. Estaba muy joven. Tal vez lo hubiera aprovechado diferente, o sea, como que me hubiera servido mucho, pero ahora que he regresado, tal vez con una carrera un poco más, como un camino un poco más recorrido, correcto, con un estilo un poco más identificado y como con intereses concretos y particulares, estudiar esta carrera me ha servido muchísimo más. O sea, creo que he podido aprovecharla todavía más para lo que quiero hacer, como también sin miedo a que te juzguen, como muy segura de lo que quieres hacer. Entonces siento que ha sido la mejor época para mí para hacerlo y también un poco para mejorar también un poco mis habilidades, ¿verdad? O sea, haber estudiado un poco más y no, porque yo también venía de la calle cuando yo quise estudiar composición, o sea, de ser música de la calle, entonces fue un choque como muy, muy grande. Pero eso es, yo creo que cada persona tiene como su proceso, ¿verdad? Y exacto, al final es muy, muy bonito que, digamos, la persona llegue después de tanto tiempo y digan, tengo que darme una oportunidad de llegar y lo que le debía tal vez a mi persona pasada. Sí, y eso que casi renuncio, porque la segunda vez que no pasé, yo dije, bueno, pues cero, o sea, ya estoy grande, o sea, ¿qué hago? Y no, y hasta la tercera es la vencida, o sea, la tercera logré. Dije, no, ya sea lo que voy a hacer, porque lo que más, las pruebas son muy difíciles ahora para entrar a la compo, y hay que prepararse, sobre todo en la parte como de las audiciones, como la parte auditiva y la parte como de dictados y de lectura entonada y hablada. Son ejercicios un poco rudos, entonces lo que hice fue prepararme para intentarlo otra vez y feliz, o sea, claro, quisiera ir más rápido y quisiera tener 20 y llevar, ¿me entiendes? 8 cursos, claro. 9 cursos, no puedo, tengo que trabajar, entonces tengo que ir un poco más despacio. No pretendo graduarme en 5 años porque no se va a poder, pero pretendo llevar un ritmo que me permita como ir, ¿verdad? A un ritmo consistente tal vez, ¿verdad? Porque sí, tengo que trabajar. Sí. Sí. Algo que me parece también muy interesante es la capacidad que tuviste de dejar tu tierra, porque eso... O sea, para las personas que tal vez sean migrantes o las personas que vengan de otros lugares o que se animan, inclusive, digamos, a nivel de Costa Rica, que vengan, no sé, de Guanacaste y se vengan a estudiar acá, hay que abandonar muchas cosas para llegar y tratar de buscar el sueño que tiene uno. Sí. No sé de dónde me salió eso. Creo que fue la necesidad de buscar lo que vos querías hacer y que no tenías la posibilidad de donde venías.
Lastimosamente, El Salvador como país tiene un fenómeno muy grande de fuga de cerebros, ¿verdad? Que le llaman. Es decir, mucha gente que intenta buscar cosas que necesitan afuera porque ahí no hay. Pero bueno, ahora El Salvador ha cambiado mucho. De hecho, la otra semana parto para, si todo sale bien, hacer un proyecto en El Salvador. Voy a estar en Chicago, el musical en El Salvador, después de cualquier cantidad de años de no poder hacer un proyecto ahí. Entonces es muy emocionante para mí regresar a mi tierra y poder compartir lo que hago con mis raíces, digamos. Entonces muy emocionante, pero sí es una parte muy dura, sobre todo porque estoy sola completamente. Absolutamente toda mi familia está en El Salvador. Y sí, hay momentos de la vida en los que se hace muy difícil. Y sobre todo porque uno quisiera compartir lo que uno hace con la familia, ¿verdad? Y no se puede. A veces ellos vienen mucho a verme cuando pueden, entonces es muy lindo. Pero sí, me hace falta, sobre todo mi familia, sobre todo. Es lo que me hace falta y lo que me da vida cada año que intento ir. Pero bueno, es una decisión y quizás también uno tiene la personalidad para ello. No te digo que es fácil, pero no me arrepiento tampoco, ¿verdad? Porque finalmente he podido hacer lo que más he amado en mi vida, ¿verdad? Y ellos están muy felices de que yo pueda hacer eso también. Sí, me alegro demasiado. ¿Y ellos van a estar allá cuando llegues a El Salvador? Sí, claro. Qué dicha, claro. Qué dicha. Y bueno, vieras que nosotros tenemos una sección aquí en lo que es Hablemos de Voz, que tiene que ver más que todo con la parte de como tu voz en acción, más o menos se llama así. Ajá. Entonces, tu voz en acción como tal pretende buscar la posibilidad de que las personas externicen algo pequeño de lo que han hecho, ya sea en diferentes obras. Y por ejemplo, vos que hace poquito estuviste en la parte del musical de Malpaís, Contra Marea, ¿hay alguna posibilidad de que nos puedas cantar un pedacito súper pequeñito de Malpaís? Bueno, tal vez no sé, vamos a ver, Abril, que es la canción de las más emblemáticas que le tocaban a mi personaje. Pienso en Abril, en la sencilla contradicción. Brilla la lluvia con el sol, en un pacto, un instante, un tiempo más. Eso, muy bien, muy bien. Gracias. Sí, pues sí, de hecho, la verdad yo aquí prácticamente lo que estamos buscando es esa parte integral. Y vos, como te lo mencioné desde el primer inicio, yo te admiro mucho. Creo que sos una persona que con garra, con fuerza, y prácticamente todo lo que has hecho sirve de mucho para muchas personas que tal vez en algún momento nos gustaría estar, digamos, haciendo, siguiendo tal vez no los mismos pasos que vos, porque cada historia del ser humano es diferente, pero es muy bonito, la verdad, tenerte acá. La verdad, te agradezco mucho por haber venido acá. Les agradecemos también a todos los que están viéndonos acá. Les invito a poderse poner en contacto a través de nuestras redes sociales. Y algo muy importante que quería preguntarte, ¿vos tenés algún tipo de emprendimiento acá en Costa Rica? No. ¿No? No. Okay, ¿algún solamente tipo de... ser artista. Ok, te lo pregunto porque en algún momento vi como que tenías como, no sé si fue, tal vez lo vi mal, pero como un tipo de academia donde dabas un poquito de... No tengo una academia como tal. Lo que sí es que tengo una especie de marca que se llama Broadway Jazz con Isa, que son talleres y workshops y clases maestras sobre danza para teatro musical. Super. Que los imparto en el año esporádicamente, o a veces me llaman a algunas academias para impartir algunos de esos cursos, a veces monto algunos solos para competencia de algunas de las chicas de academia, a veces, sobre todo son clases de entrenamiento en jazz y danza para teatro musical que me gusta impartir y que se llaman Broadway Jazz con Isa porque tienen como el toque de Isa ahí en las clases. Entonces es eso, pero no está situado en ningún lugar específico. Okay. Soy yo andando por todos lados impartiendo los talleres. Okay. ¿Y si alguien puede ser un emprendimiento ahora que lo veo? De hecho, aprovechando de una vez, puedes hacer algún comercial. ¿Dónde te pueden contactar? Claro, o sea, pueden seguirme en mis redes de Insta, Isa Guzmán Payés o Isabel Guzmán Payés en Facebook, y pueden seguir a Broadway Jazz con Isa en Instagram para que estén enterados de talleres y clases maestras que hagamos sobre teatro musical. Y bueno, y ahora
el Instagram de Libro de la Selva, por supuesto. Claro. Sí, bueno, muchísimas gracias, Isa, de verdad, por el tiempo. Te agradezco Gracias a ustedes enormemente por haber estado acá. Y bueno, los invito igual a suscribirse a la parte de Hablemos de Vos. Recordar que está la parte del blog, muy importante, de María Fernanda, y también el Club del Libro. Entonces, ingresen a las redes sociales, vamos a tener muchos más programas como este, y agradecerles el tiempo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, muchísimas gracias. Chao. Hablemos de Vos.